Buenas noches, doctor Víctor Granados Bosa, compañera Ingrid Lainez. Esta noche les saluda el Grupo Democracia y Justicia, quien tiene como tema de exposición las consecuencias por el incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias frente al interés superior del alimentado. El grupo de mención es Democracia y Justicia. Sus intervinientes son Luis Israel López Ramírez, Daniela Yanina Quevedo Palma, María Muñoz Armijos, Ellen Ivette Flores Torres y quien les habla, Óscar Acosta Espinales. Para empezar una breve introducción, bueno, nuestro tema es el siguiente. El presente trabajo de investigación tiene como tema el ya antes mencionado consecuencias por el incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias frente al interés superior del alimentado. Aborda la problemática existente sobre los atrasos en los pagos de las pensiones alimenticias, así como también el incumplimiento de los padres o madres demandados en sus obligaciones con los alimentados, siendo que, como todas las personas que habitan en el territorio ecuatoriano, están sujetos a esta legislación. Nuestro planteamiento del problema es: para la realización de la presente investigación, se analizará el ámbito económico, social y jurídico generado por el apremio personal del padre o madre en mora con la pensión alimenticia del menor, lo que está provocando en los hogares las situaciones conflictivas, pérdida de empleo, abuso jurídico de representante menor. Como objetivo general, es verificar la motivación y consecuencia del incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias, el bienestar de los hogares, la legislación en la que reposa el interés superior del alimentado. Como objetivo específico, es resolver las causas y efectos por el incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias, garantizar que se proteja el interés superior del alimentado, diagnosticar la situación actual del impacto económico, social y jurídico generado en el país. Nuestra metodología de trabajo es la cualitativa. El presente trabajo investigativo tiene un enfoque cualitativo, ya que permite utilizar técnicas que nos permiten dirigirnos hacia la comprensión plena del objeto de estudio. Su perspectiva se enfoca en investigar orígenes del mismo de los hechos planteados. Nuestra justificación del tema, bueno, con este trabajo de investigación que trata sobre las consecuencias por el incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias frente al interés superior del niño, se busca de manera de conocer y resolver las falencias de nuestro sistema jurídico contra el demandado o demandada por el retraso o incumplimiento del pago de la pensión de alimentos del menor, que tiene como castigo la sanción punitiva de la privación de libertad. El impacto de esta investigación se basa únicamente en las normativas vigentes, no solamente se basa en las normativas vigentes en relación a este problema social, que afecta mucho a hogares de manera directa e indirecta, sino que también busca teorías jurídicas, formas modernas, con la cual se intente alcanzar a una reforma que permite decir no más a premio personal o que sea, en su defecto, el último recurso. Como utilidad, este aporte será de gran utilidad para los padres y madres que deben pagar una pensión alimenticia y no tienen el recurso necesario para poder hacer. Peor aún, cuando son detenidos por el incumplimiento de esta pensión, siendo doblemente imposible hacer efectiva su obligación. El tema de investigación es actual y de interés público, cuya propuesta de solución aportará una solución a la sociedad. En este momento, la compañera María Armijos continuará con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Oscar. A continuación voy a hablar sobre el marco teórico sobre el derecho a prestar alimentos. Es muy importante retroceder un poco en la historia para darse cuenta de dónde es la génesis de prestar alimentos, de dónde viene, por parte de los progenitores hacia los hijos. Esto comienza desde el inicio de la humanidad, puesto que los padres tienen esa necesidad propia de proteger y amparar a sus consanguíneos, que se da por el vínculo afectivo emocional del ser humano. Para la mejor comprensión de esta historia,
Es importante comenzar desde la época colonial, aproximadamente en los años 1500. Existían los imperios incas, el conocido Tahuantinsuyo. Sabiendo así que la cultura y la naturalidad en aquella época era el no control de la natalidad, puesto que los jeques, los caciques, podían tener varias mujeres y con sus diferentes mujeres tener muchas hijas e hijos, mientras que las mujeres no podían hacer lo mismo, solo se dedicaban al cuidado de sus crías y a cosas simples tal como la agricultura. La culminación de esta época colonial se dio al inicio de la formación de la República, esta República Ecuatoriana, gracias a la influencia del cristianismo otorgada por los españoles en su colonización. Esto dio paso a que el núcleo familiar se dé por el matrimonio monogámico y la creación de familias unidas por lazos consanguíneos. Con lo que respecta al derecho de alimentos, en aquella época no daba razón, puesto que la mayor preocupación era la expansión del territorio, el acondicionamiento de las nuevas costumbres y la reestructura de la organización socioeconómica de aquella época. El pater familias, como se conocía, era el líder del núcleo familiar. Él desempeñaba acciones como administrar bienes, dar órdenes. Tenía también el derecho de vida y el derecho de muerte hacia con su familia. Eran sus hijos y su mujer. Además que los hijos se criaban para el trabajo de cultivos, entre otras cosas. Avanzando rápidamente, en la época republicana, cuando finalmente, después de varias luchas por lograr la independencia en nuestro país y alrededor del mundo, se produjeron varias revoluciones. Hablamos de la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa. También en Estados Unidos estaban en esas peleas de independencia. Se dio a cabo también los derechos al hombre, un acto universal que llegó en todos los rincones del mundo, especialmente también en América, para motivar un cambio social entre las personas y mejorar los tratos a nivel general y abolir la esclavitud, que por años nos embargaba por el coloniaje de los españoles. Al producirse estos nuevos cambios sociales y empezar a cumplir los derechos del hombre, también se fijó la necesidad de cumplir la consigna de dar alimentos y fijar derechos y garantías para quienes gozaban de ese beneficio, ya que el objeto de esta obligación alimentaria es compensar a la persona sus necesidades elementales para su subsistencia. En este caso se reflejaba más hacia los menores, cuyos progenitores no se dedicaban a su cuidado integral que ellos necesitan. Ese derecho de alimentos es solo un medio para garantizar que tengan lo necesario o indispensable para su vida. En aquellas épocas, quienes la concepción romanística mantenían su código civil, quienes debían aportar quienes deben alimentos al cónyuge, el cónyuge hacia los hijos, a los descendientes, a los padres, a los ascendientes, a los hermanos y a las personas que hacen donaciones cuantiosas y no hubiera sido rescindida o revocada. Ahora, los derechos en la época contemporánea. Al transicionar a esta época, se han conservado los fundamentos del derecho antiguo, los ligeros cambios específicamente de suplir las invocaciones de orden religioso a ser netamente jurídico. Gracias a la formación de la institución del matrimonio y la familia, se establece la creación de códigos y normas que regulan el orden familiar, obligaciones y derechos como el derecho de alimentos, como el derecho de pedirlos y la obligación de facilitarlos. Es por eso que se configuran requisitos que muy bien hoy conocemos y los casos donde se debe realizar dicha prestación de alimentos. Y quiénes son los beneficiarios y no dejando atrás el cimiento de esta obligación de los vínculos familiares, siempre y cuando sea para suplir necesidades. Y para culminar mi intervención, es importante saber que al crear una familia también se crea la obligación de prestar alimentos y el correlativo derecho de solicitarlos. Muchas gracias.
Buenas noches, compañeros. Me toca continuarla con la exposición. Bueno, yo voy a dar una breve definición de lo que es en sí los alimentos. Bueno, el jurista Scriche se refiere a los alimentos según una definición tomada de las partidas, como las asistencias que se dan a alguna persona o a quien se debe por ley, para su manutención o subsistencia. Es decir, para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de salud. Los alimentos son la expresión jurídica de un deber moral que consiste en la obligación de ayudar al prójimo, que es más acucinante cuando se trata de personas íntimamente vinculadas por los lazos de parentesco o a quienes se le debe una especial gratitud. No nos debe sorprender el hecho de que los alimentos legales hayan tenido un gran desarrollo gracias al cristianismo, como lo mencionó mi compañera Armijo. En nuestro derecho civil ecuatoriano, desde la promulgación del código, se ha producido cambios de mucha importancia en nuestra materia. La jurisprudencia en nuestro país, en términos generales, se muestra cada vez más amplia en cuanto a la concepción de alimentos, cuya cuantía ha ido variando gradualmente de acuerdo con los cambios a las condiciones de vida. En el Ecuador, el derecho de alimentos ha tomado un gran desarrollo independientemente del Código Civil y se debe al sistema introducido del Código de la Niñez y el Código de la Niñez y la Adolescencia, que permite asignar al derecho de alimentos sin seguir los moldes propios del derecho civil, sino de conformidad con criterios especiales, aceptando pruebas distintas de las usualmente utilizadas en la rama del derecho. Bueno, voy a dar unas fuentes refiriéndome de esta obligación de pensión alimenticia. Bueno, la obligación de dar alimentos puede originarse en actos voluntarios, como los contratos o disposiciones testamentarias, o directamente con disposiciones legales que consagran principios de justicia, caridad o simple equidad. La primera división de los alimentos resulta de los voluntarios y los debidos por ley o legales. En cuanto a los alimentos legales, para unos estos deben ser en virtud de un contrato que se establece con la misma generación. Pero esta explicación en sí no es suficiente, ya que no daría el fundamento a los alimentos entre los cónyuges ni a favor del que hizo la donación cuantiosa. Bueno, el jurista Puig Peña se refiere a la solidaridad que resulta de los vínculos de sangre, y esta explicación satisface más, pero tampoco explica todos los casos de alimentos debidos por la ley. Los alimentos voluntarios, a su vez, se pueden establecer mediante un contrato, un acto o donación que se hace mediante un testamento. En la práctica, son muy raros los casos en los que los alimentos establecidos mediante un contrato son provenientes de un acto testamentario, que no son frecuentes. La ley no es una verdadera causa generadora de la obligación como lo estoy manifestando. Bueno, ¿quiénes son sujetos del derecho al alimento? El Código Civil de la Niñez, el Código, perdón, de la Niñez y Adolescencia regula el derecho a los alimentos de los niños, niñas, adolescentes no emancipados, adultos hasta la edad de 21 años en circunstancias que cursan estudios superiores y carecen de recursos propios y suficientes, así como las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o mentales para hacerse merecedor de este derecho constitucional. Es elemental que exista una facultad que dé inicio a este derecho. Esto es la existencia de la partida de nacimiento del descendiente de que se le está prestando el derecho de la alimentación. Todos los miembros de la sociedad, tengan o no parientes, tienen el derecho a la vida, principio que es garantizado por la Constitución. Este derecho a la vida es el verdadero fundamento de la obligación alimenticia. Bueno, el Estado reconoce y garantiza la vida, incluido el cuidado y la protección desde la concepción. Las niñas, niños, adolescentes tienen el derecho a la integridad física y psíquica, y su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud, integridad y nutrición, a la educación, cultura, al deporte y la recreación.
entre otros derechos. El artículo 46, en su parte pertinente, manifiesta que el Estado adopta, entre otras, las siguientes medidas para asegurar a las niñas, niños y adolescentes la atención a menores de 6 años que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. De lo antes anotado, podemos concluir que en la Constitución política vigente no encontramos una norma expresa que se relacione específicamente con los alimentos. Tampoco menciona a los alimentantes y a los alimentarios, así como las obligaciones recíprocas entre unos y otros. Bueno, hablando específicamente del Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 127, nos manifiesta que este derecho nace como efecto de la relación parento-filial y mira al orden público familiar y es intransferible, intransmisible, imprescriptible y no admite compensación. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, doctor. Vamos a recordar el título, pues, ¿no?, que nos ha tocado para esta exposición. Son las consecuencias por el incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias frente al interés superior del alimentado, en este caso. Voy a hablarles sobre los antecedentes. Doctor y compañeros, a criterio personal, a mí me parece que el derecho de alimentos es un tema que viene de siglos pasados ya. En el derecho romano he leído que se habló de aquellos en día en que se sabe que casi todas las legislaciones de que a nivel nacional e internacional, estoy hablando del tema mundial, han dedicado en sí sus leyes al derecho de alimentos, que no solamente es para menores de edad. En todas las épocas, la familia ha jugado un papel de suma importancia. ¿Con qué? Con el tema de la consolidación, en este caso, de las instituciones sociales y políticas. En la antigüedad clásica, ella ocupaba el centro, por decirlo así, de la institucionalidad, como lo planteaba Aristóteles en su obra La Política. La familia es la asociación en sí, natural y permanente, y la primera asociación de familias en que forman o conforman un pueblo. Y la asociación de muchos pueblos forman el Estado en sí. En la actualidad, compañeros, a la hora de delimitar en sí, que se entiende prácticamente por fundamento de la obligación legal de alimentos, podemos hacer referencia a ¿cómo te explico? A dos aspectos en este caso, diferentes, aunque muy relacionados entre sí, porque se trata prácticamente de la finalidad y el fundamento como tal de la prestación de alimentos. Y pues en sí, la obligación de dar una pensión alimenticia de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución y al Código de la Niñez y Adolescencia consiste en el caso de satisfacer las necesidades, en este caso mínimas, vitales y dignas del necesitado, dadas por un pariente con una capacidad económica mejor, se podría decir, ¿no? Prestar alimentos en sí es una obligación de acuerdo a varias jurisprudencias basadas en el principio de la solidaridad familiar. Dentro de ciertos documentos que avalan o que en realidad constan las pensiones alimenticias, tenemos los convenios y tratados internacionales. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que todos conocemos. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, el Pacto San José de Costa Rica, que también lo conocemos. Tenemos también la Convención sobre los Derechos del Niño. Me llama mucho la atención el primer artículo de esta convención, en donde dice claramente que para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado en sí antes la mayoría de edad. En un momento les daré pues la conclusión de nuestro tema. Adelante con el siguiente compañero.
Buenas noches, compañeros. Buenas noches con la encargada que acompaña al profesor. En lo que respecta al derecho comparado, tenemos 4 países que hemos tomado en relación, que son Grecia, Bolivia, Chile y Colombia. En lo que respecta a Grecia, el crédito alimentario tenía como fuente principal el parentesco, pero también se derivaba como institución del matrimonio, pues en dichos contratos se hacían alusiones respecto de la obligación que el marido tenía para la mujer de proporcionarle alimento. Como en Bolivia, el apremio corporal en materia de pensiones alimentarias es tratado en el Código Penal, específicamente en el capítulo 2 de los delitos contra los deberes de la asistencia familiar, donde quien sin justa causa no cumpliere las obligaciones de sustento, habitación, vestido, educación y asistencia inherentes a la autoridad de los padres, tutela o condición de cónyuge o conviviente y abandonar estas obligaciones, será sancionado con reclusión de 6 meses a 2 años o multa de 100 o 400 días. En lo que respecta al país de Chile, que también hace referencia o hace comparación con Costa Rica, el apremio corporal en pensiones alimenticias está regulado en una ley especial que se llama la Ley de Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimentarias, que indica si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria a favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no hubiera cumplido con su obligación en la forma pactada u ordenada, o hubiera dejado pagar una o más cuotas a petición de parte o de oficio y sin trámite, se le impone como medida el arresto nocturno entre las 22 horas de cada día hasta las 6 horas del día siguiente, hasta por 15 días. El juez podrá repetir esta medida hasta obtener el íntegro pago de la obligación. Y en Colombia, se regula lo referente al apremio corporal en pensiones alimentarias en el Código Penal de los delitos contra la familia en el capítulo 4. Con respecto al derecho comparado, la libertad como principio se encuentra en vigencia desde octubre del 2008, con la creación de la nueva Constitución de la misma, que consagra la equidad, igualdad y no discriminación como preceptos a los cuales debemos regirnos con el fin de conseguir una sociedad que brinde iguales oportunidades, participación equitativa y la eliminación de usos y prácticas discriminatorias entre las y los habitantes del Ecuador. Por ende, el deber primordial del Estado es garantizar el goce efectivo de los derechos establecidos en la Constitución, exigiendo su inmediata aplicación en los ámbitos público, administrativo y judicial. El ejercicio de estos derechos se regirá por principios de igualdad y no discriminación, como lo establece el artículo 11, numeral 2, en el que se menciona que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. En lo que respecta a la metodología, como primer punto tenemos el enfoque de la investigación, y en este presente proyecto será un análisis bibliográfico y documental que mantenga relevancia con la postura de los diferentes tratadistas del derecho de la niñez y adolescencia acerca del retraso en los pagos de las pensiones alimenticias. Como herramienta se empleará la lectura científica sobre los temas relacionados con los atrasos en el pago de las pensiones alimenticias, las causas y sus efectos, a fin de tener un mayor conocimiento de dichos aspectos y así de esta manera encontrar una solución. Como siguiente punto tenemos lo que respecta bibliográfica documental, lo que pude exponer hace unos momentos. La investigación documental depende en gran medida de la información que se enmarca dentro del objetivo de estudio. Como fuente de información para la obtención de datos y desarrollo de la presente investigación, acudiremos a varios libros, textos, módulos, códigos, leyes, doctrina, resoluciones, así como los casos reales existentes. Documental bibliográfico, porque se basará en libros, leyes, tratados internacionales, convenios internacionales
doctrina e información digital, con el propósito de profundizar en los diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores, pero siempre amparado en las normas ambientales y estudios de documentación, porque se recopilará cualquier tipo de información relacionada con el tema investigado proveniente de cualquier medio escrito. Gracias. Bien, como conclusión, la pensión alimenticia es un derecho que se establece para beneficio de los niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, vestimenta, educación, salud, entre otros indispensables, para la subsistencia diaria, por lo que el pago de esta pensión alimenticia es obligatoria, ya sea voluntario o en este caso cuando pues toca hacer las demandas respectivas para que mediante orden judicial se obligue a pagar al alimentarte. El cumplimiento de este deber de acuerdo a los ingresos del demandado. Muchísimas gracias, muy amables. Hasta aquí mi intervención. Gracias, compañeros. Gracias, compañera Ingrid Lainez. Doctor, muchas gracias. Buenas noches. ¿Ya nos salimos entonces? Sí, compañera, yo ahorita descargo el link y le envío a su WhatsApp para que le pueda enviar al doctor. Sí, compañera Lainez. Sí, por supuesto. Justamente le voy a decir que quiten lo de la grabación para que no aparezca en el video que van a subir. Pero sí, ya le comuniqué al doctor, les dije que en ese caso ustedes estaban exponiendo y ya le pasaría más tarde una vez que ustedes suban a la plataforma. Sí, está al tanto el profesor, no se preocupe. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Pasen bien. Gracias a ustedes también. Cuídense. Gracias.